Radio Esperanza te conecta con Dios. Vamos al tema, los desafíos de la familia, los desafíos de ser familia, de construir familia. No es fácil construir familia en este tiempo, no es fácil. He estado aconsejando una familia donde la mamá me pidió si podía yo abrazar a su hija de 15 años. Y le dije, ¿por qué quieres que te abrace? Dijo, porque mi papá me abandonó. Mi papá no quiere saber nada de mí. Aún ahora los fines de semana que dijo que iba a llegar, no llega. Y le dije, ven y yo voy a abrazarte. Escríbame cuando quiera que yo le dé una palabra de ánimo. Escríbame. Y me ha escrito y su mami me llama y yo le respondo la llamada para animar a esta hija. No se vale. El 50% de nuestros hijos están naciendo fuera del matrimonio con la presencia de uno de los padres. 50%. Hoy hay más jóvenes que no quieren casarse que los que quieren casarse. Los que quieren casarse se casan tarde. El 60% de los niños han sufrido algún tipo de violencia en la casa y algunos en nombre de la disciplina. El 45% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Y esto nos pone a nosotros en el contexto cómo edificar nuestra familia. Génesis 1, 27 y 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los crió y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, gobiernen. Dios creó al hombre y a la mujer, uno para multiplicarnos, para bendecir la raza humana. No hay otra forma de reproducirnos, sino a partir de la unión entre el hombre y la mujer. Dios nos ayude. Por eso en Génesis 2:18, la Nueva Versión Internacional dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Nacimos para vivir en familia, para estar juntos, para cuidarnos el uno al otro. Por eso Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja padre y madre, se une a su mujer y los dos se funden en un nuevo ser, en una nueva, única, particular y diferente unidad llamado matrimonio y familia. Jesús podía haber nacido por obra del Espíritu Santo en un desierto, pero nace en una familia. El primer milagro que hace Jesús lo hace en una boda, fascinante. Y la primera cristiana o el primer cristiano de la Biblia, ¿quién cree usted que fue? ¿Quién fue? María. Le voy a decir por qué. Porque antes de que Jesús iniciara su ministerio, en ese momento del milagro, viene María y le dice a Jesús, el vino se ha acabado, hijo. Dice, ¿pero qué tienes conmigo, mujer? No es mi hora todavía. María sonríe, vuelve a ver a los criados y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Ella sabía quién era. Ella sabía quién era. Se convierte en discípula y está a los pies de la cruz. Me fascina entender que su madre creyó en que era el Salvador del mundo. Nace en una familia. Su última expresión de amor en la cruz fue hacia su madre. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Comisionó a su discípulo amado para que cuidara a la madre. Es fascinante. Cuando Jesús se pierde a los 12 años en el templo por 3 días, papá y mamá, José y María lo buscan y lo encuentran. Los 12 años de aquella época era hoy como los 20 años de hoy. Maduraban antes. A los 12 años comenzaban a asumir responsabilidades y Jesús ya se siente grande y María le encuentra y le dice, ¿por qué nos haces esto? Te hemos buscado con angustia. Y Jesús responde como un grande y dice, ¿por qué me buscan? A ver, ¿qué le hubiera hecho usted si le dice el niño así? ¿Y por qué me buscan? Tras de todo malcriado, ¿ah? Te hemos buscado con angustia. Y contesta el niño, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y José pensó, bueno, ¿y quién habló de poner mueblería aquí en Jerusalén? Jesús no estaba hablando de la mueblería, estaba hablando de la comisión que el Padre Eterno le había dado, pero no era su hora. Jesús podía haberse quedado ahí aprendiendo de los doctores de la ley y María le extiende la mano y le dice, ¿nos vamos?
Y Jesús le da la mano a su mamá, le da la mano a su papá y creció en sujeción a sus padres. Eso es familia. ¿Se da cuenta? Crece en medio de la vivencia de una familia. La familia está en el diseño de Dios. Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy, muy, muy bueno. Él miró a la familia y lo estableció de esta familia. ¿Qué transmite la familia? Una historia. Usted transmite una historia, pertenecemos a una historia que marca nuestro destino. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué me ponen Sixto? Solo a mí me ponen Sixto. Pero eso es parte de una historia. Un día en la iglesia donde mis abuelos se convirtieron, los papás de mi papá, cumplía 50 años y había muchas fotos. Y en medio de esas fotos un grupo de caballeros elegantemente vestidos. Y mi tío está a mi lado y le digo, tío, ¿y ellos quiénes son? Dice, esos son de los primeros cristianos de este pueblo, dice. Y ese pequeño grupo de traje fueron los primeros estudiantes del seminario bíblico. Dice, y ese es tu abuelo. ¡Wow! En los años 30 se convierte mi abuelo. Dice, fue al seminario, volvió a predicar y pocos años después muere. Y mi abuelita enviuda con 9 hijos. De 8 hijos, ya había muerto uno. De ahí yo vengo. Y quedo prendido frente a aquella foto. Y de repente el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre que un día levantaría a uno de su generación para continuar lo que comencé con él. Mi abuelo había muerto, yo no lo conocí. Mi papá era un niño cuando mi abuelo muere. Sin embargo, después de muerto, la historia de él sigue marcando mi vida. Y Dios sigue revelándose a mi vida. Mi mamá era de Nicaragua, murió ya hace 22 años. Mi papá de Costa Rica. Hace algunos años la ministra de Familia de Nicaragua me invita a dar unas conferencias y terminé dando una conferencia en el plenario del Congreso de la Nación. El presidente en ejercicio en ese momento dice delante mío, tiene 10 minutos para hablar en el estrado menor. La congresista dice, pero el directorio le asignó 20 minutos. Dice, y es un invitado oficial. Dice, yo soy el presidente y yo estoy ahí, ¿eh? Dice, habla ahí. Y le dije, señora congresista, no se preocupe. Al cabo de los 10 minutos el Espíritu pone en mi corazón y me dice, termina orando y bendiciendo a Nicaragua. Yo dije, Señor, si yo hago eso, este hombre me va a echar. Pero fe es obediencia, no sentimientos. Fe es obediencia. Y yo siento la voz en mi corazón fuerte. Termina orando y bendiciendo a Nicaragua. Me volteo al presidente del Congreso y le digo, señor presidente, ¿me permitiría usted terminar orando y bendiciendo a Nicaragua? Él, tomado por el Espíritu, se pone de pie y dice, hágalo por favor. El directorio se pone de pie, los congresistas hacen silencio, todo el Congreso hay un gran silencio y comienzo a orar y a bendecir Nicaragua desde el Congreso de la Nación. Cuando salgo de ahí, la ministra me dice, Sixto, ¿qué hizo usted? Dice, qué arriesgado. Dice, por menos cosas han echado gente de ahí, dice. Y en ese momento el Espíritu habla a mi corazón y me dice, hoy se cumple un anhelo de tu mamá, que un día uno de sus hijos volviera a su tierra natal para bendecirla. Somos parte de una historia, de los anhelos de nuestros padres. Somos parte de la historia, de ahí venimos nosotros. Comparta la historia, enseña la historia. En estos días yo llevé, hace unos par de años, llevé a mis hijos, Daniel y Esteban, a que hablaran con mi papá. Yo le dije, papá, yo quiero que les cuentes tu historia, porque ellos necesitan identificarse con esa historia para que entiendan que lo que hoy hay no viene de la nada, viene del sacrificio, del trabajo, de la entrega, de la pasión de los abuelos y de los padres que abrieron camino. Y papá les dijo, mi mamá tenía 3 trabajos, éramos 8 hermanos, la comida no alcanzaba. A los 14 años me doy cuenta que debo salir a trabajar. 14 años tenía mi papá. Y una tarde lluviosa, mi mamá con fiebre, me acerqué a ella y le dije, mamá, voy a los puertos y a las bananeras a trabajar.
para traer comida a la casa. Mis hijos lloraban de emoción, de dolor. Y yo les decía, de ahí venimos nosotros, de una abuela valiente que con 3 trabajos sacó adelante a sus hijos. Por eso mi papá llega hasta 6º grado de la escuela. De ahí yo vengo, esa es mi historia. Y mi mamá era hija de un amante del abuelo. Dicen que el abuelo tenía 5 amantes, imagínense. Qué abuelo el mío. No sé si mi mamá conocía a todos sus hermanos. La mamá de ella la regala a una tía. Y la tía la educa con dolor, abusada desde pequeño, y en su adolescencia queda embarazada. Y luego se casa con el aventurero de mi papá, ¿no? Y entonces mi papá hace lo mejor que puede, entonces hace 5 hijos. Pero una vida triste, dolorosa, de licor, de juego. Él se había apartado de Dios. Y mi mamá viene a Costa Rica y en lo más oscuro de su noche, un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo. Eso es parte de la historia. Lo segundo que transmite una familia es un legado, una herencia. Y mi mamá decidió que la herencia de dolor que había marcado su vida en el pasado no alcanzaría a sus hijos. Yo la vi, le escuché hablar de su papá con lágrimas de dolor. Le escuché expresar dolor. Ella decía, era un hombre arrogante en un caballo negro alto. Cuando yo le llevaba el café, no se le podía mirar a los ojos. Y cuando él terminaba, arrojaba la taza sobre mi cabeza. Esa era la relación con su padre. De niña yo tenía que trabajar tanto que muchas veces le pedí a Dios que amaneciera enferma. No me vas a creer, al día siguiente amanecía enferma. Era la única forma de descansar. De ahí yo vengo, de una mujer valiente, que a pesar de los errores de mi papá, decide guardar el corazón de sus hijos. Y de esa manera nunca habla mal de mi papá, a pesar de todos los errores que cometió. ¿De dónde sacó ella eso? Ella dijo, porque el dolor que yo he vivido no alcanzará a mis hijos. Cada vez que ella hablaba bien de mi papá o no hablaba mal de mi papá, ella marcaba nuestro destino y construía una correcta masculinidad. Yo sé desde niño que iba a ser un buen padre y que iba a ser un buen esposo, porque ella construyó de su realidad imaginaria y de su fe hombres y mujeres de bien. Ella nos heredó el mejor papá del mundo. Mi papá se fue 4 años de casa, eso es parte de la realidad. Y mi mamá dijo, su papá fue a trabajar, ustedes tienen el mejor papá del mundo. Hoy yo les puedo decir a ustedes, yo tengo el mejor papá del mundo y me lo heredó una mujer valiente. Esa es mi historia. Un día mis papás iniciaron un pequeño negocio, un hotel pequeño allá en una tierra hermosa, bella, en el norte de Costa Rica, en Guanacaste. Y habían botado, era una casa de madera, y la habían botado y habían construido un restaurante nuevo. Y habían amigos, manteles blancos y música y amigos. Y de repente se me acerca y me dice, no siempre fue así, hijo. ¿Cómo, mami? Dice, así, comida, amigos, luces, vajilla fina. Dice, no. Porque yo vengo de una familia acomodada. Éramos 5 en un mismo cuarto. Ahí dormíamos todos. Una cortina dividía la fábrica y fuera hombre o mujer lo pasaban para este lado. Un colchón de paja más, ¿no? Y ahí estábamos todos. Un fogón, una cocina de leña. De ahí comíamos nosotros. El baño estaba afuera. Mi mamá era genial. En la tarde nos bañaba con agua tibia. Nos metía todos en la cama y seguía trabajando. De ahí yo vengo. Pero esa noche ella me dijo, no siempre fue así, hijo. Dice, ¿usted se acuerda cuando se iba la luz? Le digo, sí, claro, yo me acuerdo. Dice, bueno, no se iba, dice, la cortaban por falta de pago. Esa es mi historia, de ahí yo vengo. Si usted no conoce la historia, si usted no transmite la historia, sus hijos desvalorizarán el presente. Y mi mamá terminó su frase diciendo, te cuento todo esto para que cada vez que te vaya bien en la vida, nunca olviden que para que ustedes rían ayer, alguien tuvo que llorar. Nunca lo olviden. Por eso es importante entender que la familia transmite historia.
Una historia de la cual venimos. Alguien oró por usted en su historia de familia. Alguien dobló rodillas por usted. Alguien clamó por usted. Alguien intercedió por usted. Alguien creyó en usted. Alguien le dijo a usted que un día lo iba a lograr. De ahí venimos. Valore la historia. La familia transmite características físicas, emocionales y culturales. El otro día Helen me ve caminar y me dice, sos igualito a tu papá, sin barriga, pero igualito a tu papá. ¿Y cómo voy a caminar? Me sale solo. Esteban tenía un gesto recién nacido, Ese era el gesto de mi mamá. Mi mamá había muerto antes de que Esteban naciera. Tenía el gesto de mi mamá. Hay características que están ahí, que nos identifican. Siempre que presento a Daniel y a Esteban dicen, si se pierden se los devuelven, son igualitos, ¿no? Es hermosa la familia, transmite una historia y características. La familia da sentido de pertenencia. Yo pertenezco, yo soy, llevo apellidos, Porras González, ¿no? Ese es mi apellido, la historia de mi mamá. Tengo un sentido de pertenencia. Vívalo de tal manera que sus hijos al crecer, ese nombre, ese apellido le abra puertas en lugar de cerrarle puertas. Daniel estudió ingeniería industrial y fue a hacer una pasantía a una prestigiosa universidad y estábamos emocionados. Su primer día de trabajo se levantó a las 5 de la madrugada para ir a trabajar y llegó a las 9 de la noche. Su primer día de trabajo, no aguantó mucho. Buscó otro trabajo. Estaba emocionado, quedaba lejísimos ese trabajo, ¿no? Porque el pastor dijo que el trabajo que uno haga debe disfrutarlo. El trabajo te realiza, ¿no? Hoy tengo el honor de que Daniel trabaja con nosotros en Enfoque a la Familia. Dios lo llamó al ministerio, sirvió 8 meses voluntariamente y la junta directiva lo involucró y hoy se ha convertido en mi mano izquierda porque soy zurdo. Y esa noche él llegó. Estábamos emocionados. ¿Cómo te fue? Y él dijo, tuve una experiencia que marcó mi vida, papá. Dice, cuando yo llegué, el gerente de recursos humanos me llevó al gerente de cada departamento, de cada director de la universidad, dijo. Y donde yo entraba, todos se ponían de pie para recibirme. Y yo sé que fui recibido así porque soy tu hijo. Dice, y tuve un sueño. Hoy soñé que un día quisiera que mis hijos fueran recibidos de la misma manera. Usted transmite un nombre que abre o cierra puertas, un nombre que los impulsa o los detiene. Usted transmite valores, usted les enseña a trabajar, el amor, les enseña el sentido de responsabilidades en casa. Transmitimos una cosmovisión. Fuimos a Argentina, iba a predicar a un congreso en Córdoba, Argentina, 10,000 jóvenes. Y entonces aprovechamos que era nuestra luna de miel y nos fuimos. Cumplíamos, nuestro aniversario de bodas. Y ya eran 25 años. Y entonces, cuando uno va de luna de miel va solo, pero cuando va a los 25 va con los hijos. Entonces nos fuimos los 4. Era una noche hermosa, aquella noche había un baile de tango, nosotros cenábamos ahí y de repente mi hijo menor toma la palabra y dijo, hoy yo quiero decir algo. Dice, yo quiero casarme joven. Dice, quiero casarme joven porque me ha agradado lo que he vivido en casa y yo quiero vivirlo también en mi familia. Y eso me emocionó enormemente porque usted transmite una cultura de la familia. Esa cultura de familia usted tiene que aprender a transmitirla a partir de enseñarles ilusión y vida. Entonces una mamá me levanta la mano y me dice un día, pero cuando uno vive en una familia disfuncional porque el esposo se fue, ¿mis hijos podrán crecer con esa ilusión? ¿Aló? ¿Sí o no? Le dije, señora, en primer lugar, una familia disfuncional no lo es a partir de los miembros de la familia, lo es a partir de que funcione bien o mal.
Usted con su hijo están completos, porque el único que llena todo en todo y completa nuestras vidas es Jesucristo. Si Él está en casa y ha llenado nuestra vida, su familia no es disfuncional. No estigmatice su familia como una disfuncionalidad. Si usted lo educa a partir del dolor, de un espíritu de abandono, de un espíritu de sufrimiento, de un espíritu de culpa, usted produce víctimas. Pero si usted educa a su hijo a partir de hacerle ver que están llenos, que están completos, que están bien, que a él le irá bien en la vida, lo destina y lo catapulta al éxito. Depende de usted. Y le puse este ejemplo. El chico tenía 21 años y entró rápidamente a la joyería y pidió un anillo de compromiso. El más bonito, por favor, Señor. Sí, parece como nuestra cantante que se va a casar aquí. No sé si le dieron anillo, pero la llevaron a la playa. Le dio anillo usted, caballero. Lo estoy entrenando yo a usted para que lo haga bien. El dueño de la joyería lo escucha y le dice, ¿se casa, joven? Dice, no, dice, ni novia tengo. Dice, ¿y el anillo? Ah, el anillo. Esa es otra historia, Señor. Le explico, dice. De niño yo le reclamaba a mi mamá la presencia de un padre, el que no tenía. Era doloroso cuando llegaba el día del padre y mi mamá en silencio no me explicaba mucho. Cuando llegué al adolescente le gritaba y le reclamaba a mamá la ausencia de un padre. Y al cumplir mis 18 años, aquella noche mi mamá preparó una cena. Era una cena para ellos, para ella y para mí. Era una cena especial. Y ella dijo, siempre me has preguntado por tu padre. Quiero decirte y contarte la historia. Yo era una adolescente cuando quedé embarazada de vos. Y es un hombre extraordinario. Yo no entiendo por qué se fue. Por eso nunca pude decir nada mal de él. Pero a partir de ese momento te convertiste en mi ilusión, en mi vida, en mi motor, en mi energía. Desde entonces trabajo. Y al principio estudiaba para sacarte adelante. Por eso quedaba en silencio cuando reclamabas. No tenía nada malo que decir de tu padre. Pero siempre me has preguntado por él. No puedo explicarte por qué él se fue, pero él es una gran persona. Solo quería contarte que te convertiste en mi ilusión y en mi alegría. Para ese momento, Señor, yo lloraba, dijo el joven. Y desde mis 18 años he soñado con este momento. He ahorrado desde que trabajé la primera vez para vivir el privilegio de ponerle en el dedo de mi mamá el anillo de compromiso que ella debía haber llevado hace tantos años. Ese anillo es para ella, Señor, mi heroína, la que ha hecho al hombre que yo soy. Nunca ha faltado nada en casa. Ella y yo estamos completos. Y más ahora que conozco la historia. No falta nada. Dijo el dueño, el mejor descuento para este joven. Porque el amor nos hace vivir vivencias extraordinarias. Nuestra familia está completa. No a partir de la presencia de alguien o de la ausencia de alguien está incompleta. Nuestra familia está completa cuando el Señor ha sanado el corazón, cuando nos vemos completos y cuando estamos plenos. La pregunta que surge es, ¿qué está transmitiendo usted a su familia? Usted puede transmitir temores, desesperanza o confusión. Mi mamá podía transmitir temores, desesperanza o confusión a partir del resentimiento de una madre que le abandona, de un padre que es un promiscuo y un abusador. Podía transmitir eso, pero yo la vi contar la misma historia donde al principio lloraba y de repente comenzó a ser casi la historia de alguien más. Y me di cuenta que el perdón había cumplido el efecto. Ya no le herían, ya no le dolía igual. El perdón es renunciar al derecho de herirte por lo que me has hecho. Es renunciar a la amargura que carcome mi alma y decidir dejar de vivir como víctima. ¿Cómo lo logro? En lugar de maldecir, de herir, de tener deseos de venganza, comienzo a bendecir y a desearle bien. Y yo recuerdo todavía la vivencia de cómo mi mamá nos transmitió este privilegio. Más o menos a los 19 años dijo, vamos a Nicaragua a buscar a mi mamá.
El pastor me preguntó ahora ayer que si había encontrado a mi mamá. Le cuento la historia. Y nos montamos al auto. Y en el camino yo le dije, mami, ¿y sabes dónde vive? Dice, sí, dice, yo investigué. Había un brillo en sus ojos, una expresión en su rostro que cautivaba mi alma. Y le pregunto, mami, ¿y si la encuentras? Porque yo digo, si encuentra a la abuela, le da un golpe y se viene, ¿no? Ella sonríe y dice, si la encuentro, me la traigo a vivir conmigo. Porque ella de haber sufrido todos estos años pensando qué habrá ocurrido con su hija. Y lo único que quiero es decirle que estoy bien. ¿Quién nos hace estar bien? Cristo, su paz, su llenura, su plenitud. Cuando uno ha perdonado, lo disculpa todo. Cuando uno ha perdonado, la deuda está cancelada. Cuando uno ha perdonado, deja de vivir como víctima. Cuando uno ha perdonado, es verdaderamente libre para volver a amar. Quien no perdona, tristemente, está condenado en un alto porcentaje a repetir la historia. Quien no perdona, vive como víctima de los errores de otros. Pero quien perdona es capaz de escribir una nueva historia en su familia. Es capaz de amar, es capaz de edificar y es capaz de caminar por la misma acera mirando a los ojos. Porque no depende de lo que el otro hizo, depende de la paz que tiene en el corazón. Es entonces cuando usted y yo podemos transmitir en la familia fe, esperanza, propósito, ánimo y seguridad. La pregunta que surge es, ¿qué está transmitiendo en casa? ¿Qué dice usted en casa? La familia es la principal fuente de protección, de afecto, de seguridad. Nunca olvido cuando un día le había regañado a Esteban. Y Esteban me dice, con sus 13 años, en aquel momento, papá, no me regañes, enséñame. Lo que me estaba diciendo es, papá, la forma en que lo haces me duele. Y ese día me clavó como un puñal aquí. Yo dije, lo estoy haciendo mal. Hoy yo quiero animarle a que hagamos un alto para detenernos, para preguntarnos qué estoy transmitiendo en casa. La diferencia entre una familia funcional y una poco funcional es la forma en que enfrentamos nuestro conflicto. Eliminamos los gritos, el maltrato y el abuso. Es la aceptación de nuestras diferencias. Helen piensa diferente a mí, mis hijos piensan diferente a mí. No pasa nada. María y José guardaron aquello en el corazón, pero no lo humillaron, no lo denigraron, no lo lastimaron. Lo respetaron. Él estaba pensando en lo que un día haría. No entendieron nada de lo que el niño dijo, pero lo amaron. Tenga cuidado. Los padres somos para impulsar a nuestros hijos a extender las alas y alcanzar su propio vuelo. Dele aceptación, valoración. Una familia saludable es aquella donde expresamos amor con libertad. Y sobre todo, una familia saludable es aquella que tiene a Dios como el centro de sus vidas. Hoy tenemos que luchar contra el hedonismo, la autosuficiencia, el deseo del placer, del egocentrismo. Hoy el nivel de tolerancia está bajo. Las personas tienden a casarse más adultos. El matrimonio se ha disminuido y los divorcios han aumentado. ¿Por qué? Porque el nivel de tolerancia está bajo. Los hogares jefeados por madres valientes ha aumentado y tristemente la ausencia de los padres cada vez se hace más. En medio de esto, papá y mamá tienen que trabajar los dos. Y esto hace que el cansancio, que el desánimo venga. Pero en medio de todo esto nosotros tenemos que luchar por construir una familia saludable. Déjeme terminar. Liliana dijo, a mí me hubiese gustado haber tenido mamá y papá, porque ellos me abandonaron cuando yo apenas tenía 2 meses de vida. Pero doy gracias a Dios por darme una mamá sustituta que desde pequeñita me entregó al Señor y me hizo caminar. Déjame decirte, aunque padre y madre te dejaren con todo, el Señor te recogerá y te hará vivir en familia. Te hará habitar en familia. A pesar de las obligaciones, vuelva su corazón a casa porque nadie puede sustituir su abrazo. Tome tiempo para abrazar, para besar.
Ahora cada vez que podemos, Daniel, le digo, tírate entre nosotros. Es nuestro último mes juntos aquí en la casa. Vení, aprovecha el calor de tus papis. Te vas a casar, mi amor. Y comienzo a bendecirlo y a proclamar a Dios sobre su vida. Quiero aprovechar cada instante para abrazarlos y para besarlos. Cuando voy de viaje, comemos juntos, hacemos algo juntos. Y aquellos se aprovechan, ¿no? Qué rico. Porque yo no sé si regreso a casa. Viva de tal manera como si hoy usted tiene la última noche para decir te amo. Tome tiempo para escuchar a sus hijos. Cuando Daniel quería hablar en su adolescencia me decía, papi, vamos a comer taquitos. Yo no estoy cansado. Hasta que un día descubrí que mi hijo, cuando quería hablar, me invitaba a comer tacos. Desde entonces, todos los tacos del mundo. Tome tiempo para salir con su princesa. Camine con ella. Haga una noche al mes por lo menos con su princesa. Diséñelo, planéelo, todo bien. A ver, tú ayúdame, no tuve una hija. Ven, tú eres mi hija ahora. Ha crecido mi hija, ¿no? Pero tiene como 9 o 10 años. Venga, adelante. Una vez al mes, dijo este escritor, mi hija sabe que esa es su noche. Ella elige el restaurante, se viste elegante, guapa. Yo me visto elegante y guapo para mi hija. La tomo del brazo, le abro la puerta, la llevo al restaurante. Es nuestra noche mágica y lo hago intencionalmente para que mi hija al crecer pueda distinguir a un caballero de un patán. ¿Quién le va a enseñar a ella a distinguir a un caballero sino usted? Entonces usted me preguntará, pero si el papá no está, entonces tenga usted la cita como mamá con su hija y cuéntele cómo un caballero trata a una dama. Todo esto, gracias, ocurre en casa. Déjeme terminar. Tome tiempo para divertirse con su familia. Me toca viajar mucho, entonces yo tomo mínimo un mes de vacaciones al año. Ay, ya estamos planeando las del otro año y pensando a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Nos divertimos juntos, la pasamos bien. Tomamos tiempo para estar juntos. Ese es mi tesoro. Una periodista me preguntó un día, ¿y cuál es su legado a la humanidad? Le dije, mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos. Ese es mi legado a la humanidad. Refuerce sus sueños, tengan sueños juntos. Hagan un pacto matrimonial de terminar juntos. Elijan resolver las diferencias en un ambiente de aceptación, de respeto mutuo. Acepte a cada miembro de su familia como es. Propicie un ambiente adecuado. Tome tiempo para abrazar y caminar con ellos. ¿Cuánto vale un padre y una madre? Obsérvenlo en este video. Hay carreras que solo los pueden correr los padres. Obsérvelo. Adelante.
Nadie puede ocupar tu lugar. Solo un padre le ayuda a llegar a la meta. Nadie puede ocupar tu lugar. Corre a su lado, ayúdale a llegar. Que nadie te robe el privilegio de amar a quienes tienes el honor de amar, tu familia. Vuelve a casa donde quiera que estés. Vuelve a casa. Padre, hoy queremos hacer un alto para volver nuestro corazón a casa. Quiero ayudar a mis hijos a correr su carrera, a llegar a la meta. Quiero ser el que abraza en los momentos cuando el llanto asoma. Quiero ser el que aplaude cuando alcanzan sus sueños. Quiero ser el que camina a su lado. Ayúdanos, Señor, a convertir nuestro hogar en un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Perdónanos si hemos estado tan ocupados, tan estresados, tan cansados. Perdóname. Perdóname si he dejado que el grito, que la amargura, que la ofensa se siga transmitiendo de generación en generación. Ya no más, Señor. Ya no más. Ayúdanos a volver a casa, Jesús. Abrazar como nunca antes. Amar como nunca antes. A pedir perdón por las veces que me he equivocado. Perdóname si le he exigido a papá o a mamá que me dé lo que no puede darme. Perdóname, Jesús. Yo quiero volver a casa a dar mi mejor abrazo. Quiero volver a casa a dar mi mejor palabra de aliento. Quiero volver a casa a valorar la historia que me hizo llegar a donde estoy. A valorar el esfuerzo de los que lloraron para que yo pueda estar donde hoy estoy. Bendigo cada familia aquí presente, Señor. Bendigo sus vidas, sus sueños, sus anhelos, los deseos de su corazón. Permítenos abrazarnos, Señor, como nunca antes. Ayúdanos a convertir nuestro hogar en ese refugio al que todos queremos regresar. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Si sus hijos, si su cónyuge está cerca de usted, abrácelo. Radio Esperanza te conecta con Dios.